Bueno, pues me hace mucha ilusión estar hoy aquí porque, bueno, yo estudié en una escuela como esta, pero en Valencia. Yo vengo, claro, cuando yo estudiaba no había ninguna opción de dibujar o de aprender a dibujar cómic, así que, bueno, me metí en diseño gráfico e ilustración. Y la verdad es que me habría encantado que alguien viniese a hablarme en aquella época de cómic, ¿no? De las posibilidades del cómic. Igual también de quitarme algunos miedos que imagino que, bueno, que yo tenía y que imagino que muchos de vosotros y vosotras tendréis, ¿no? Con respecto a, bueno, a lo que es tener un estilo o por dónde ir en esta profesión o este oficio o yo qué sé, vocación, ¿no? Al final creo que está más cerca de la vocación, ¿no? En el que hay caminos infinitos y todos son buenos o malos, y es lo que pretendo explicaros. Bueno, empiezo por qué mejor manera que una cita de Picasso, ¿no? O sea, a partir de aquí ya todo va a ir para abajo, pero bueno, empezamos por todo lo alto, ¿no? Picasso decía que el arte le sirve al artista para comprender el mundo, ¿no? Yo creo que en cierta manera es así. Y en cierta manera es lo mismo que busca la ciencia, ¿no? Comprender el mundo. Pero a diferencia que en la ciencia, ¿no? Donde 1 más 1 da 2, o sea, eso es inalterable y siempre es ese resultado. En el mundo del arte, pues bueno, 1 más 1 da infinitos resultados, ¿no? Y todos son igual de buenos o igual de malos, ¿no? Un tema tan manido como pueda ser, ¿no? El del desnudo de la modelo, pues bueno, ninguna de estas soluciones es la correcta, o sea, todas pueden ser buenas o malas, o depende, ¿no? Depende del artista, de su propuesta y de lo que busque, ¿no? Este es un dibujo de mi padre. Mi padre falleció hace unos años. Y bueno, pues como decía Picasso, ¿no? Pensé que la mejor manera de entender, ¿no? Lo que estaba pasando por ese momento, todo ese cúmulo, ¿no? de sentimientos, de la pérdida de un padre. Yo acababa de ser padre también en ese momento, teníamos una casa familiar que había que vender, digamos que todo ese revuelo de sentimientos, pensé que la mejor manera de poder ponerlas en orden era hacer un cómic. Así que bueno, me puse manos a la obra, ¿no? A escribir, a pensar un poco, ¿no? Por dónde podía ir, cuando de repente cayó en mis manos este libro de aquí, de un amigo escritor que también desgraciadamente falleció hace unos años, que se llama Fernando Marías, y este es un libro, bueno, es una delicia de libro que se llama La isla del padre, y él justamente estaba contando lo que yo pretendía contar. Contaba pues la muerte de su padre y su relación con él. Cuando lo leí fue como, por un lado, me encantó el libro, pero por otro lado fue como un chafón enorme, ¿no? Decir, joder, pues es que lo que quería contar ya está aquí contado, o sea, no lo voy a poder contar mejor de lo que lo ha contado Fernando. Así que, bueno, cuando coincidí con él no sé, en algún lado, le dije lo mucho que me había gustado y lo mucho que me había fastidiado su libro. Y la verdad es que, bueno, Fernando era un encanto de persona y me dijo, pero eso, a ver, no tiene por qué ser así. Es decir, pues lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, en el mundo del arte, 1 más 1 da infinidad de resultados. O sea, yo he hecho mi libro sobre la muerte de mi padre, que seguramente no tendrá nada que ver con tu cómic sobre la muerte de tu padre, ¿no? En primer lugar, son padres distintos. Y en segundo lugar, son dos medios totalmente diferentes, ¿no? El de la novela, el de la literatura y el del cómic. Así que, bueno, con esos consejos en la cabeza, pues bueno, empecé a pensar, ¿no? ¿Qué podía aportar yo a esa historia, ¿no? A mi relación con mi padre, porque como os decía, ¿no? O sea, de un tema al final, un poco lo que me pretendía decir Fernando es que más que lo que hacen buenas, ¿no? Estas obras, no es el tema que tratan, sino el cómo los trata el autor. O sea, un tema tan, bueno, tan manido al final, pues como podría ser el amor, como podría ser la muerte de un padre, depende. O sea, depende de cómo lo tratemos, será bueno o será malo. O sea, al final el argumento, a fin de cuentas, es lo de menos, ¿no? Lo que importa es cómo tratemos ese tema. Y no solamente cómo lo tratemos, sino, bueno, cómo utilicemos las herramientas que nos da nuestra disciplina, ya sea la literatura, el cine, la pintura, el teatro o lo que sea. Digamos, eso es lo que va a hacer buena o mala nuestra obra. Bueno, decía, esta es una frase también de otro autor, gran autor, que se llama John Berger, que dice que dibujar es observar, ¿no? Y en el fondo yo creo que es un poco también la clave, ¿no? Para mí el dibujo, y ahora os enseñaré, a lo largo del tiempo ha cambiado, ¿no? Lo que pretendía, lo que significaba para mí, ¿no? Yo empecé con este tipo de grafismo, ¿no? O sea, para mí el dibujo en aquel momento era esto, ¿no? Y lo que yo observaba con mi mirada de dibujante era una explosión
bueno, de volúmenes, de viñetas, de efectos de todo tipo. Esto, bueno, debía ser de principios del 2000 o finales de los 90. Habían aparecido ya programas como el Photoshop, había programas bueno, de creación de imágenes en 3 dimensiones. Yo venía del mundo de la publicidad, como imagino que luego en algún momento os contaré, y tenía todas estas herramientas, pues bueno, y las desarrollaba a diario para esas ilustraciones publicitarias. Y para mí, los cómics en aquel momento de principiante tenían que ser eso, ¿no? Una explosión. O sea, tenía que estar demostrando en cada viñeta lo buen dibujante que era, que no lo era, o todos los medios que tenía a mi disposición, ¿no? Y entonces, pues bueno, era un poco, este era mi estilo cuando empecé. Cuando estaba dibujando este tipo de historias, si ibas a buscar, ¿no?, trabajo, algún editor, pues norteamericano, francés o incluso en España, había como una especie de canon, ¿no? Y en cierta manera lo sigue habiendo, y no es que sea malo, pero desde luego no ha acabado siendo mi camino, ¿no? En el que te decían cómo tenía que ser una página de cómic, ¿no? Y el editor te decía, no, en una página de cómic tiene que haber diversidad de planos. O sea, cada página de cómic tiene que ser como un puñetazo, ¿no? Como si fuese un cartel, como un puñetazo en la cara del lector. Y bueno, es verdad que para algunos géneros puede funcionar, ¿no? Imagino que igual el género de superhéroes o alguno de aventuras, pues bueno, puede que sea así. Pero digamos que como canon o como regla para todos los cómics, pues me parece que es como totalmente absurdo, ¿no? O sea, aquí sí que lo hacía, ¿no? Y como veis, hay diversidad de planos, hay primeros planos, planos generales, primerísimos planos, o sea, esa explosión visual que te marcaban los editores allá por los 90, principios del 2000, y que, bueno, y que son totalmente diferentes a las cosas que hago ahora, ¿no? O sea, esto es una página del cómic de La Casa, y como veis, pues bueno, es como una economía de medios, ¿no? O sea, para mí ahora el dibujo no es un fin, o sea, es un medio para contar una historia, y pienso que cuanto menos el lector, menos pendiente esté de mi dibujo, creo que va a ser mejor, por lo menos para las historias que yo cuento, ¿no? Que son historias, pues bueno, más, digamos, más intimistas, en las que, como veis, pues bueno, no hay una gran movilidad de los personajes. Entonces me interesa sobre todo justamente lo contrario, ¿no?, que decían estos editores, mantener lo que podríamos llamar como, si buscásemos el equivalente en el cine, como un plano fijo, ¿no? Me interesa más la interacción entre los personajes, y me parece que esa interacción se consigue mejor dejándolo todo fijo, ¿no? Dejando un plano, y solamente lo cambio, el encuadre, cuando es necesario para la narración, pero si no es necesario, no importa. Y además, una página de cómic, como ya sabréis, funciona siempre a 2 niveles, funciona desde el lado narrativo y desde el lado estético. Entonces, pues bueno, narrativamente me parece que funciona, y estéticamente me parece que también es atractiva la repetición muchas veces, ¿no? Tener como un mismo encuadre en el que suceden cosas, ¿no? Más bien un teatrillo. Yo creo que eso, por lo menos para mis historias, te da como una cercanía, ¿no? Y digamos que un realismo que, cuando empiezas a cambiar de plano, te lleva quizás a otro tipo de géneros, o a una manipulación, ¿no?, de lo que es esa escena, que creo que a mis historias no les va bien, ¿no? Prefiero que, pues bueno, es una historia como, no sé si la conocéis, pero bueno, es como unos hermanos que tienen que vender una casa, una historia totalmente, bueno, muy, muy sencilla, ¿no? Entonces empiezas con esos artificios de plano contra plano y este tipo de cosas, yo creo que no funcionarían en absoluto. Con el tiempo, pues bueno, como veis, he ido por ese camino, ¿no?, de dibujo muy sencillo, lo que podríamos llamar, en cierta manera, aunque no lo es exactamente, lo que se llamaba durante un tiempo la línea clara, ¿no? Ese cómic de algunos dibujantes franco-belgas. El mayor ejemplo sería Hergé, el dibujante de Tintín, ¿no?, que es como sintetizar en cierta manera la realidad. A mí es algo que para mi tipo de historias y para el lector al que voy, que en la mayoría de los casos no es lector de cómics, yo creo que funciona. Entonces, pues bueno, son cosas, como veis, como muy sencillas. Y luego otro aspecto que para mí ha sido muy, muy importante, y no me di cuenta de lo que me estaba limitando, hasta, en cierta manera, yo creo que hasta, bueno, este cómic que se llama Regreso al Edén, o otros que era una serie que se llamaba
Memorias de un hombre en pijama, en la que tenía que dibujar pensamientos. Y en ese momento es cuando me di cuenta de lo que limita la concepción que tenemos, en cierta manera, esto igual es muy técnico para lo que nos gusten los cómics, pero bueno, de la limitación que supone concebir la viñeta como una realidad. O sea, en esto nos podríamos ir al cuadro que todos conocéis de Magritte, ¿no? Que decía que esto no es una pipa, lógicamente es el dibujo de una pipa. Luego lo que tenemos en una viñeta no es una realidad, no es una ventana a una realidad, no estamos rodando con una cámara de cine, sino que el artista o el dibujante hace un rectángulo y dentro de ello puede meter lo que quiera, pero eso no es la realidad. O sea, podemos hacer, pues bueno, como veis aquí, ¿no? O sea, nadie, leyendo el contexto de la viñeta del pie, nadie pensaría que es un gigante de repente el que está pisándole el pie a esa persona, sino que entenderemos que es una metáfora visual, que es como simbolizar, ¿no? Esa opresión de una jerarquía con respecto a otro personaje, ¿no? Que como veis, esa concepción es muy diferente a la que yo tenía en un principio. Cuando yo empecé a dibujar, jamás hubiese pensado que la viñeta pudiese ser algo que no se pudiese rodar con una cámara de cine, ¿no? Y yo creo que por eso el cine, creo que para todos los dibujantes de cómic, ha sido como una gran inspiración, pero al mismo tiempo también ha sido una gran limitación, porque nos ha hecho pensar que solamente podíamos contar lo que se podía rodar, ¿no? Y eso es un gran error, sobre todo cuando quieres contar historias que más que hablar de personas que hacen cosas, de lo que hablas son de personas que sienten cosas. Y en ese contexto deja de funcionar, ¿no? El cómic como viñetas que se pueden rodar en una realidad, más o menos. Bueno, a lo que íbamos. Por lo tanto, 1 más 1 en el mundo de los cómics o en el mundo del arte da infinitos resultados, ¿no? E infinitos resultados dan, lógicamente, ¿no? Infinitos cómics, en mi caso, diferentes. Para mí un cómic es como, a ver si lo consigo explicar, es como una especie de viaje emocional, ¿no? O sea, en cualquier viaje que hagamos, o sea, queremos irnos de aquí, yo qué sé, yo vengo de Valencia, ¿no? Pues si tuviese que venir en coche de Valencia a Granada, pues seguramente iría por el camino más corto, lógicamente, pero me pararía en los sitios donde para mí son interesantes. Igual me pararía en un restaurante que un amigo me ha dicho que, bueno, si vas para allá no te lo puedes perder porque ahí hacen, yo qué sé, el mejor, yo qué sé, cochinillo. Entonces paras ahí. Y pararía en otro sitio que me han recomendado, que tiene unas vistas espectaculares. Y ese sería mi itinerario, podríamos decir, emocional, de Valencia a Granada. Pues con cualquier encargo, ya sea una ilustración, un cómic, una novela, una película o lo que sea, ocurre lo mismo, ¿no? O sea, hay un camino que lógicamente es el que debemos de seguir para contar o para hacer nuestro trabajo, pero nunca es línea recta como aquí. O sea, se parece más a esto, ¿no? En el que iremos, del principio al final, iremos yendo por esos lugares que para nosotros son especiales y es lo que va a hacer que nuestro trabajo sea único. Por ejemplo, esto es un encargo era para, no sé, una ilustración para el país. Entonces tenía que dibujar unos zapatos, y ya está. O sea, era la premisa. Haz lo que quieras con esos zapatos. Entonces se me ocurrió que, bueno, qué mejor manera en el tema libre, pues pasar por un lugar que para mí es como emocional, que es el mundo del cine y en particular esta película, que es el Blade Runner de Ridley Scott, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy... lo puedes pillar si lo pillas, tampoco es que sea exactamente, pero para mí me provoca un cierto placer. O sea, digamos que esto también es bastante hedonista, ¿no? Esto de dibujar o de crear. O sea, vale que vamos a buscar el mejor resultado, pero queremos disfrutar por el camino, ¿no? Entonces, bueno, pasaremos por los lugares que a nosotros nos parecen especiales o con los que vamos a disfrutar. Entonces, pues bueno, en este caso paso por Blade Runner. Esto es de otro cómic que se llama Las calles de arena. Entonces el personaje acaba llegando, pues digamos que a la cúspide de un edificio, ¿no? Entonces, bueno, este es un cuadro, nunca recuerdo el autor, seguro que alguien aquí lo sabe, Arnold, no es Schwarzenegger, pero podría serlo, Arnold Blumkin o algo así, que se llama La isla de los muertos, que me parece es un cuadro, bueno, típico del romanticismo y demás, bueno, el romanticismo, el simbolismo, y es súper bonito, ¿no? Súper sugerente.
y me encanta, ¿no? Y siempre había querido dibujarlo, ¿no? Dibujarlo en cierta manera es poseer esa imagen, ¿no? En cualquiera de los sentidos. Entonces, pues bueno, la haces tuya, ¿no? Entonces, pues pensé que como cúspide de esa torre, o sea, a mí también me encanta la Torre de Babel, o sea, yo soy de esos que en su momento tomó la comunión y lo único que hacía era mirar las estampitas, ¿no? Y la estampita de la Torre de Babel es algo que también me parece sugerente y me encanta, y siempre que puedo la coloco en algún sitio, ¿no? Entonces, pues bueno, es como juntar y hacer tuyo dos imágenes que para mí son icónicas y que me produce placer dibujarlas, ¿no? La Torre de Babel y esa isla de los muertos, ¿no? Y da, pues bueno, como resultado esa imagen de ahí. Lo mezclas todo. Hay también un pintor que me encanta, un pintor del romanticismo que se llamaba David Roberts, que estuvo aquí en Granada pintando la Alhambra. Entonces me encanta su paleta de colores y la verdad es que la utilizo muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, junto cosas, ¿no? Pues en la Isla de los Muertos de nuevo, con David Roberts, pues da este cartel para un festival de cómic. En otros casos son cosas más personales. Mi abuelo, pues bueno, era portero en un edificio y he pasado con él muchas horas en un taller mecánico que había al lado. Y los talleres mecánicos, no sé por qué, a mí, vamos, no tengo ni idea de mecánica, no tengo ni coche, pero los talleres mecánicos es un lugar que me parece también como muy evocador. O sea, son de esos sitios que para mí tienen duende, ¿no? Entonces, pues bueno, dibujarlos también me produce placer. ¿Necesitaba esta historia suceder una de las escenas en un taller mecánico? Seguramente no, pero bueno, pero eso es lo que hace que esta historia sea personal. En otros casos, pues bueno, es reconstruir una parte de tu infancia. Este es, bueno, a mí me encanta Tintín, como ya os he dicho, mi estilo es muy Hergé. Y uno de mis cómics favoritos de Tintín es Los cigarros del faraón. Y es un cómic que de pequeño he leído infinidad de veces. Y me encanta, ¿no? Me encanta la atmósfera de un fuerte, pues bueno, de los soldados coloniales del norte de África. Cualquier película que suceda, cualquier, yo que sé, imagen que vea relacionada con eso, me encanta, ¿no? Es como ya me parece como muy sugerente. Y cuando... Esta es una página de Los Surcos del Azar, que narra la historia de la 9, una compañía de republicanos españoles que estuvieron en la liberación de París. Pues bueno, era una historia que cuando di con ella, me parecía que de ahí podía salir un cómic. Y cuando me enteré, documentándome, que estuvieron durante un tiempo en un fuerte muy parecido al que dibujaba Hergé de Tintín, dije, esto es lo que tengo que hacer por fin, ¿no? Voy a poder dibujar varias secuencias en un lugar como este. El resultado no se parece nada, pero bueno, pero disfruté muchísimo llevando, ¿no?, la historia por este camino. En otros casos es como intentar hacer tuya una memoria que no lo es, ¿no? Una nostalgia heredada, ¿no? Y para mí esa nostalgia heredada son todas esas fotografías y esa época que vivieron mis padres, pero lógicamente yo no, y que he visto infinidad de fotografías en mi casa, en este ambiente, y es algo que me provoca placer, ¿no? Me lleva a mi infancia. O sea, es curioso, no es mi infancia, pero dibujar la juventud o la infancia de mis padres me lleva a mi infancia por ver esos álbumes de fotos. Yo creo que también es por eso por lo que tantas de mis historias suceden en esa época, ¿no? En los años 40, 50. En otros casos, pues bueno, es recoger una anécdota infantil, y esta es una página de Regreso al Edén, y es una anécdota que me contó mi madre, una historia que durante un tiempo yo pensaba que era real, sobre todo cuando me la contaba mi madre, ¿no? Me contaba que había visto, pues eso, ¿no?, un acróbata ascender en globo y se había perdido por el cielo, había pasado por los edificios más altos y se había perdido por las estrellas, ¿no? Ella me lo contaba así de una forma poética, pero bueno, como cuento en el cómic, sobre todo porque nunca pudo estudiar, era analfabeta y para ella el mundo era así. Entonces, de nuevo, como veis, dibujo la Torre de Babel, ¿no?, como el edificio más alto del mundo y cómo se pierde en esas estrellas. O sea, yo creo que decidí hacer Regreso al Edén por dibujar esta escena, ¿no?, que la había tenido desde pequeño, había tenido esa historia metida en la cabeza, ¿no?, y me provocó, como
como el culminar, ¿no? Una parte de tu vida, el haber podido, esa parte de tu infancia que había sido ese sueño tan bonito, poder, ¿no? Acabar dibujándolo de alguna manera. Así que bueno, esto es lo que, a fin de cuentas, es hacer cualquier obra, ¿no? Es ese viaje emocional. Esto sería pues el viaje emocional de otro de los cómics, que es Arrugas, que pasa pues bueno desde, yo qué sé, desde la experiencia con mis padres, una anécdota pues cuando trabajaba en el mundo de la publicidad, una entrevista que le oí a Michael Caine, mi primer día en el colegio, de nuevo el fuerte en el norte de África de Tintín y los cigarros del faraón. Anécdotas de mi madre, no sé si señalo hacia donde toca o al revés, vale, voy al revés. Una película de Ghibli, otra película japonesa que se llama La Maldición, las visitas a la residencia, Agatha Christie con el Orient Express, o sea, es un batiburrillo de cosas, ¿no? de gustos particulares que no tienen por qué ser, o sea, seguramente si alguien cogiese una historia como Arrugas, lo llevaría por otro camino, ¿no? Yo lo llevo por este. Así que bueno, es un poco el perderle ese miedo, ¿no? O sea, yo creo que lo que da miedo al final de la creatividad, a fin de cuentas, es que nos enfrentamos a un paraje infinito, ¿no? En el que no hay caminos y todos los hay infinitos, ¿no? Y todos son buenos. Entonces es un poco perderle el miedo a todo esto, ¿no? Muchas veces también cuando te cuentan, ¿no? Pues bueno, imagino que los miedos que tenéis muchos de vosotros también, ¿no? A la hora de encontrar un estilo gráfico, de encontrar una temática, ¿no? Al final yo creo que es nuestra mirada, ¿no? Y no tener ningún miedo ni pudor a llevar nuestras historias por donde nosotros consideramos que es la mejor manera. O sea, en esto no hay un camino bueno y un camino malo. O sea, todos pueden ser buenos dependiendo de cómo lo hagamos, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, ese miedo también, ¿no? a la página en blanco. La verdad es que nunca nos enfrentamos directamente a la página en blanco sin nada en la cabeza. O sea, al final, digamos que nos enfrentaríamos quizás a la página en blanco si viviésemos en una especie de burbuja, ¿no? O sea, habría que ver. Lo que es que es un experimento igual un poco cruel, ¿no? De tener yo qué sé, a un niño durante toda la vida dentro de una burbuja, en blanco totalmente, hasta la época adulta, y decirle que dibujase algo, ¿no? A ver qué haría, ¿no? O que crease algo, ¿no? ¿Qué haría? Pero eso nunca ocurre así, ¿no? O sea, estamos rodeados de infinidad de información, ¿no? A veces cuando me preguntan, ¿no?, dónde surge la inspiración para mis historias, pues bueno, surge de vivir. O sea, si estás vivo, de normal, te llega información por todos los lados, ¿no? Simplemente estás con la antena alerta todo el tiempo, ¿no? Estás como, bueno, escuchando todo. Y lo bueno de todo esto es que donde alguien ve una historia de terror, el otro ve, yo qué sé, una ilustración, el otro ve una canción, pues bueno, yo veo un tipo de historias que son las que yo cuento en mis cómics. O sea, al final hacemos como un sesgo de toda esa información. O sea, seguramente ante la misma vivencia, pues algún amigo o amiga dibujante encontraría una historia totalmente diferente a la que yo encontraría, ¿no? Al final, pues bueno, de todo eso que nos rodea, de todas las conversaciones, de todo lo que hay a nuestro alrededor, es de donde sale la inspiración. Y claro, el gran problema de todo esto es el miedo a perderla, ¿no? Así que lo que hacemos todos es anotarlo todo. O sea, yo lo apunto en cualquier lado, ¿no? En libretas, si es lo que tengo en ese momento, en el móvil, en la tablet, en lo que sea, ¿no? Yo creo que lo que más miedo nos da a los que vivimos de tener ideas es que alguna se extravíe, ¿no? Porque además es como nos volvemos dramáticos y pensamos que hemos perdido la idea, la mejor de todas las que habíamos tenido, y ahora no me acuerdo de ella, ¿no? Entonces, ante la duda, lo apuntas todo. Entonces, pues bueno, tienes un montón de libretas, un cajón en el que vas metiendo todas esas libretas, todas esas ideas. De un tiempo a esta parte lo que hago es, bueno, las voy ordenando y tengo un montón de archivos que van creciendo, ¿no? Es como vas plantando y de vez en cuando riegas, porque algo de lo que tienes ahí apuntado se te ha ocurrido y lo vas añadiendo. En muchos casos son cosas muy, muy sencillas, ¿no? ¿Se lee? Sí. Esto, por ejemplo, es el punto de partida para un cómic que se llama El invierno del dibujante.
Entonces tampoco tiene mucho, ¿no? Es historia sobre la época de Bruguera, contar cómo era la vida de los dibujantes, Ibáñez, Escobar, tal, qué les movía, si vivían bien, de dónde sacaban la inspiración. Entonces, pues bueno, ese es el punto de partida, ¿no? Seguramente pues, en esa libreta o en otras iría añadiendo nueva información. Esta, por ejemplo, es el punto de partida de la casa. Y esto sí que está más elaborado, ¿no? O sea, por lo menos aquí ya lo tengo bastante claro. Igual no es de un mismo día, sino que vas anotando y cambiando algunas cosas. Pero bueno, esto es lo que tengo en el archivo. Entonces, pues el padre de unos hermanos acaba de morir. Bueno, más o menos ahí ya estaba más o menos el argumento de la historia. Bueno, este soy yo delante de mi cajón de las ideas en mi estudio. Pero la verdad es que nunca funciona así. Es decir, nunca he acabado un cómic y me he plantado en el cajón de las ideas a ver, ¿no? A buscar cuál va a ser el guión o la idea para el siguiente cómic. La verdad es que eso nunca me ha funcionado. Si lo he intentado alguna vez, la verdad es que lo he desechado porque nunca he conseguido sacarlo adelante, ¿no? Suele ser más bien al contrario, ¿no? En el sentido de que alguna idea que tú apuntaste en esa libreta, de repente pues estás trabajando y algo que has vivido te lleva a recordar esa idea y de repente empieza a crecer en tu cabeza, a veces sin darte cuenta, ¿no? Pero empiezas como a asociar ideas, algo que acabas de ver, lo añades y ves que va cuadrando y lo vas uniendo, ¿no? Vas por la calle y vas dándole vueltas a esa idea en la cabeza, ¿no? A veces eso, como digo, al principio de forma inconsciente y luego ya eres consciente de que estás ya trabajando en una idea que empieza a gustarte. Yo creo que en eso se parece bastante este es mi símil, a ver si lo consigo explicar bien. A todos nos da como bastante rabia esto del rollo de celo, ¿no? De que no encuentras nunca el comienzo, ¿no? Cuando se queda ahí pegado y entonces con la uñita empiezas ahí a intentar, ¿no? Encontrar el principio, ¿no? Pues un poco digamos que el celo, ese rollo de celo sería la gran obra, ¿no? La gran obra está ahí, pero todavía no sabemos muy bien por dónde meterle mano a esa obra, ¿no? Potencialmente sabemos que si lo hacemos, o sea, si conseguimos desenrollar todo ese celo, haremos nuestra gran obra, ¿no? Y entonces empiezas ahí poquito a poquito con la uñita a sacar el celo, ¿no? Pero enseguida eso que se ve el celo se te va hacia un lado, y se te queda solo un trocito de celo, ¿no? Si es muy pequeñito, pues bueno, seguramente no nos da para una historia, entonces lo dejamos guardado o lo tiramos y seguimos con otra cosa, ¿no? Y lo volvemos a intentar otra vez, ¿no? Y cuando conseguimos sacar un trozo suficiente de celo, nunca el rollo entero, pero sí un trozo suficiente, ya con esto tenemos como para trabajar, ¿no? Decimos, bueno, pues aunque se ha roto ya, pero aquí tengo suficiente como para seguir trabajando, ¿no? Un poco es esto, ¿no? Yo creo que también es por el motivo por el que una y otra vez volvemos en muchos casos a los mismos temas, ¿no? Porque pensamos que tienen posibilidades más allá de lo que hemos conseguido, ¿no? Y también porque nunca estamos satisfechos del todo con el trabajo que hemos hecho, ¿no? Potencialmente estaba ahí, pero solamente consiguió sacar este trocito, ¿no? Y confiamos, ¿no? Que en el siguiente proyecto lo desenrollaremos del todo. Bueno, puntos de partida, ¿no? Pues para la casa, pues bueno, como decía, era pues hablar de eso, ¿no? De la ausencia, de lo que es perder a un padre. Y pues bueno, la manera también de hacerla mía fue cambiar, ¿no? Buscar la metáfora, ¿no? En lugar de hablar directamente del padre, hablar de la casa familiar, que era el gran proyecto de esta persona, de mi padre, ¿no? La foto que veis abajo es la casa auténtica del cómic La Casa, y donde se rodó además también la película de La Casa. Entonces, pues bueno, centrarlo en esa casa fue como darle pues bueno, una personalidad diferente, ¿no? Una historia de la muerte de un padre. Y también hay siempre un momento importante que es el de la documentación, ¿no? Cuando vas a hacer cualquier historia. Y para mí fue muy importante ir a esa casa, que como cuento en el cómic, llevaba pues bueno, un tiempo abandonada. Entonces ir a esa casa, vivir unos días ahí, te llevaba de nuevo, ¿no? A recordar momentos que pensaba que era importante, ¿no? Y que al final acabó siendo pues, el tema de esta historia. En el cómic de Regreso al Edén, en cierta manera todos van unidos, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Cuando, pues bueno, hablaba de mi padre, ¿no? Cuando murió mi padre además era de esa generación de padres que eran bastante herméticos, ¿no? No te decía nunca nada íntimo ni, vamos, ni nada así, eran como, bueno, como una coraza, ¿no? Y yo tampoco le pregunté mucho, así que cuando murió me di cuenta de que sabía muy poco de su vida. Entonces intenté reconstruirla pues a partir de otros familiares. Intenté reconstruir un poco todo lo que había sido su infancia y demás, pero para mí fue como una espina clavada, ¿no? O sea, mi tema que es la memoria y no recupero la de mi padre. Así que, bueno, en cuanto tuve posibilidad, mi madre todavía vivía, lo que hice fue empezar a grabarle entrevistas, pero simplemente por tenerlas grabadas, ¿no? Para que no se perdiese su memoria, como había ocurrido con la de mi padre. Entonces, pues bueno, grabé audios como este que veis aquí, entrevistas, un poco de todo. Y en esas entrevistas que le hice, mi madre me hablaba mucho de su madre, cosa muy normal, salvo que, bueno, que su madre murió cuando ella tenía pues 14 años y mi madre en aquel momento tenía ya casi 90 y me decía que se acordaba de su madre a diario, pero de lo que no se recordaba era de cómo era su madre, o sea, se acordaba de la sensación de tener madre, del amor de esa madre, pero no de la cara de su madre. Y para eso me contaba que tenía esta fotografía de aquí, que era la única fotografía que mi madre tenía con su madre, y de su madre solamente tenía 2 fotos. Entonces, claro, yo me acordé enseguida de esta foto de la que me hablaba, porque era la típica foto que las personas mayores tienen debajo del cristal de la mesita de noche, ¿no? Y para mi madre, digamos que esta foto es, como os digo, ¿no? Era su mayor tesoro, vamos, de todo el universo. Y detrás de la fotografía tenía, bueno, no se llega a ver, pero como unas frases ahí, que era un poco misterioso, porque, bueno, porque se supone, viendo lo que pone, que falta un nombre, que es el de Amparín, que es la hermana de mi madre, que moriría un tiempo después. O sea, esta es como una foto prácticamente de un último verano, porque ese mismo tiempo, poco tiempo después, moriría su hermana y moriría su madre, ¿no? Con lo cual, no lo parece, pero le da un dramatismo especial a la fotografía. Entonces me parecía que era un buen punto de partida para hacer un cómic. O sea, en ese momento sí que pensé que ahí podía haber una historia, ¿no? Intentar, por un lado, un reto, ¿no? Intentar que lo que no deja de ser algo objetivo, como es una fotografía, en este caso cualquiera que viese esa foto, pues bueno, no le dice nada, ¿no? Es un día, pues bueno, se supone que es una familia en una playa, en un supuesto día normal, en el que todos están felices. Pero se trataba de conseguir pasarlo a lo subjetivo, ¿no? A que en el lector esa fotografía se convirtiese en algo tan especial como lo era para mi madre. O sea, me parecía que era un buen reto narrativo, ¿no? Y por otro lado también el poder jugar con algo más literario y menos cinematográfico, es decir, el poder entrar y salir constantemente de esa fotografía, entrar en la fotografía, ver el entorno, salir, ver lo que ocurre fuera, en el presente, volver a entrar, pero hacía falta digamos que de normal, en todas las historias, hacen falta como 2 ideas que a veces no tengan nada en común, ¿no? Y entonces es cuando os contaba antes, ¿no? Cuando se me ocurrió, cuando recordé la historia de Don Milán, que era, bueno, esta historia que me contaba mi madre sobre un acróbata aéreo que había desaparecido en el cielo, ¿no? Al final di con él, que era este que veis aquí, y di con su historia, que era tan conocida que apareció incluso en un AUCA, que es esto que veis aquí, ¿no? Y esta historia no tiene nada que ver con la de la fotografía, ese día de playa de mi madre, pero me parece que era un buen complemento, ¿no? La historia de mi madre sobre una posguerra de miseria, muy realista, muy pegada, ¿no? a lo que se vivía en ese momento, le iba bien esto que era como muy poético, ¿no? Contar la historia de este acróbata aéreo desde la visión de mi madre, que como os contaba antes, era una mujer que, bueno, que como muchas en su época no pudo estudiar, que tenía una concepción del mundo muy naif, con lo cual me parecía que podía funcionar muy bien, ¿no? Esa parte de tanta miseria, pero vista desde los ojos de una persona que podía ser, si hubiese tenido estudios, escritora de realismo mágico, pero como mi madre no los tenía, pues bueno, contaba este tipo de historias.
por ejemplo, otro, para el punto de partida del abismo del olvido, bueno, en este caso es algo más concreto, ¿no? Y es un artículo que escribió Rodrigo Terrasa, un buen amigo periodista, y que me dijo, bueno, de aquí saldría un cómic que sería genial. Y es, bueno, la historia de esta que veis aquí, que es Pepica Celda, que consiguió una de las últimas subvenciones del gobierno de Zapatero, antes de que el gobierno de Rajoy dijese que iba a dar 0 euros al tema de las fosas, y que pudo recuperar los huesos de su padre, ¿no? Y que curiosamente en esa fosa o en esa saca en particular había algo tan extraño y tan poco común como que debajo de los cuerpos, escondido en los cuerpos, que luego se convirtieron lógicamente en huesos, había unas pequeñas botellitas de cristal. Había 12 de los 12 cuerpos. 10 de ellas, pues bueno, el tapón ya se había podrido y bueno, y se había metido dentro, pues en la tierra, la humedad y demás, y no había nada. Pero en 2 de ellos el tapón estaba intacto. Entonces los arqueólogos, cuando lo abrieron, sacaron un papel y en el papel estaba escrito el nombre del fusilado y el día que se había fusilado. Y supuestamente esto lo había dejado ahí el enterrador, que en aquel momento todavía no teníamos muy claro quién era y por qué, pero parecía como una señal para el futuro, ¿no? Un mensaje dejado literalmente en una botella para el futuro, ¿no? De que, mira, yo soy y tenéis que sacarme de aquí. O sea, estoy en una fosa, esto es indigno, no quiero estar aquí y quiero que me enterréis dignamente, ¿no? O sea, pensábamos que ese papelito en esa botella quería decir exactamente eso. Y ese fue el punto de partida, ¿no? Luego también se combina con otra historia que aparentemente no tiene nada que ver, que es la Ilíada, que le daba como un cambio visual y que además, digamos que le aportaba, ¿no? 2000 años atrás, los motivos por los que los familiares de las víctimas del franquismo a día de hoy quieren recuperar a sus seres queridos de una fosa común, que es, por un lugar, darle un entierro digno a esos muertos, y en segundo, y que no estén donde sus ejecutores querían que estuviesen, y en segundo lugar, pues por fin cerrar heridas teniendo un ritual, sea el que sea, o sea, sacarlos de ahí, enterrarlos en el nicho con sus mujeres, si las tuvieron, o con lo que sea, o lo que queramos, o tenerlos una urna en casa, pero un ritual de despedida con el muerto. Pues estas dos cosas aparecen en la Ilíada. Entonces, pues bueno, son, digamos que como hablábamos antes, ¿no? Dos ideas que a veces no tienen mucho en común, pero que de repente combinan y hacen que la historia funcione. Bueno, toda esta es la parte de documentación. Esto debe de ser del abismo del olvido, a partir de todos esos testimonios de familiares de los fusilados, pues bueno, empezamos a crear la historia, pero también a partir del trabajo de los arqueólogos, de las entrevistas que hicimos con ellos, de historiadores y bueno, de investigadores en general. Digamos que a partir de ahí es como empiezo a trabajar con el guión. Y lo que hago con el guión, yo como vengo de la parte gráfica, por así decirlo, me aclaro mucho con los esquemas. O sea, muchas veces cuando estoy escribiendo el guión, no es que me pierda, pero hay momentos en los que no sé si voy por buen camino, no sé si una parte se me está haciendo demasiado larga, si pesa mucho esto con respecto al otro. Entonces, bueno, me hago estos esquemas, que de normal, bueno, ya soy muy flexible, al principio era como muy rígido con los actos, ¿no? Con esta forma de narrar convencional, de que una historia tiene que estar contada en 3 actos, el primero tiene una duración determinada, la segunda parte es la más extensa y la tercera, pues bueno, es un poco más corta que la primera. Digamos que este es un canon que se lleva reproduciendo prácticamente desde las primeras historias orales, ¿no? Y estamos acostumbrados a esto, ¿no? Hay otras formas de narrar, por supuesto, que son mucho más abstractas, pero esta de los 3 actos, digamos, que es la convencional, y cuando escuchamos una conversación son 3 actos, cuando enviamos, yo qué sé, un correo a alguien, son 3 actos también, empezamos presentándonos o empezamos presentando el conflicto o presentando lo que queremos, lo desarrollamos y llegamos a una conclusión. Digamos que esto lo tienen todo, un chiste lo cumple y cualquier película o cómic en general lo cumple, siempre con una cierta flexibilidad. La novela es más flexible y el mundo del cine, pues bueno, tiene como esto mucho más marcado por otros motivos. Pero a mí me sirve de mucho, ¿no? Me sirve de mucho también para saber
la extensión de las cosas, en qué momento de la narración aparece tal personaje. Luego me da un poco igual. Por ejemplo, en el caso del Abismo del Olvido, que tiene, creo que son 300 páginas más o menos, hasta la página 80 no aparece el protagonista, digamos, de la historia. Pero bueno, pero yo lo sé, o sea, sé que es una rareza lo que estoy haciendo, que no es normal, que debería haber aparecido mucho antes, pero yo ya sé que me estoy moviendo ahí. Entonces tengo que calcular más o menos que en esas 80 primeras páginas tengo que tener al lector enganchado con otro tipo de cosas. O sea, que todo se puede romper, pero es importante, ¿no?, conocer más o menos en dónde nos estamos moviendo. Entonces, como digo, pues bueno, me hago muchos esquemas, cronologías. Esto es de... Pasado común. Vale, esto debe ser de Regreso al Edén. Durante todo ese tiempo voy apuntando todo lo que se me ocurre. Claro, hacer un cómic, ya lo sabéis, es un trabajo muy largo, son años de trabajo. Y en esos años tú tienes una vida más o menos normal, en la que lees cosas, hablas con gente y normalmente siempre estás sacando algo de tu realidad para meterlo ahí. De repente alguien dice algo sobre una fotografía que te parece interesante, o has leído algo, o has visto un artículo, o de repente, no sé, por cualquier motivo se te ocurre algo y todo lo vas añadiendo ahí, ¿no? Y en cierta manera vas creando como diferentes capas, ¿no? Primero estás hablando de una cosa como muy concreta, pero lo bonito es que tenga muchos matices, ¿no?, que tu historia se puede entender a diferentes niveles. Entonces, bueno, vas apuntándolo todo ahí y vas viendo, ¿no?, de qué manera se puede, digamos que se puede añadir. Una historia como Regreso al Edén habla, pues eso, ¿no?, habla digamos, de la infancia de mi madre en esa playa, pero también habla de la falsedad de la memoria. Es decir, mi madre recordaba ese momento o su infancia como un momento feliz, pero sin embargo luego te va contando los detalles y son a cuál de ellos más dramático, ¿no? Muere su hermana, muere su madre cuando ella es muy joven, es una miseria. Entonces, pues bueno, ¿cómo falseamos, ¿no?, cómo falseamos ese pasado? Entonces de repente, pues yo qué sé, encuentras un libro que te habla de cómo a lo largo de la historia hemos creado siempre paraísos falsos, ¿no?, desde el Edén hasta, bueno, hasta pues yo qué sé, en la actualidad, toda la gente que piensa que volver yo qué sé, a una forma natural de vida en un pueblo con una determinada alimentación, como vivían nuestros antepasados, es lo que hay que hacer y lo que hay que buscar. Digamos que te empiezas a dar cuenta de que, en cierta manera, todos necesitamos un Edén en el pasado para tener un objetivo en el futuro. Entonces es algo que vas como creando diferentes capas, que no estaba en esa historia primeriza, ni tan siquiera estaba en el Acróbata, pero que de repente empiezas a ver que todo eso te cuadra con lo que estás contando, ¿no? Entonces, bueno, vas añadiendo cosas a esa historia. Bueno, hablas de la fotografía, me hago también a veces escenas de lo que me gustaría encajar, vuelvo de nuevo a hacerme mis capítulos, mis esquemas, hago infinidad de todo este material en todo momento de la historia. Como veis, hay un montón. Personajes, y acabo teniendo muchas versiones de ese guión, hasta que al final doy con el definitivo. Y este es el guión, este es el de Regreso al Edén, ¿sí? Ah, no, el Abismo del Olvido. Vale, pues lo que hago es me lo imprimo. Me imprimo el guión y, como veis aquí, como hay dos tiempos narrativos, me los hago en diferentes colores. Entonces a mí me sirve porque escribiendo el guión ya sé el peso que tiene cada parte. Entonces visualmente ya me hago una idea. El guión es muy... Bueno, no sé si lo llegáis a leer, pero es muy sencillo, o sea, no tiene ninguna calidad literaria, ni tampoco es un guión técnico. O sea, nunca lo hago. Me parecería como muy aburrido, o sea, depende, ¿no? Esto es como muy personal. Todo lo que os estoy contando es muy personal. Otro autor contaría esto de otra manera muy diferente. Pero digamos que nunca, cuando hago el guión, nunca hablo de viñetas ni de páginas, y casi nunca de encuadres. Es más, bueno, es un relato, porque me parece que es más divertido el no pensar que estoy haciendo un cómic, porque luego cuando llegue a la siguiente parte, que son los bocetos, me va a parecer que es un reto. Entonces intento incluso, cuanto más difícil me parece
lo que estoy dibujando, menos visual es, más me interesa. O sea, si ya lo estoy describiendo de una forma visual, en cierta manera ya está todo hecho, ya está como muerto todo ese proceso. Y cada vez, como os decía antes, me gusta más salirme de lo visual. Y no tengo problema en el guión de poner pensamientos, de poner metáforas, de poner todo lo que se me ocurra que lo aleje de lo visual. Entonces yo me hago este guión y luego ya veremos, ¿no? Y es la parte divertida, que es la que viene después. Luego ya veremos cómo represento todo esto, porque también hay infinidad de formas posibles de representarlo. Bueno, lo que hago es, sobre ese guión, como veis aquí, me hago unos pequeños dibujitos de las páginas, que son prácticamente garabatos. Pero claro, esta es como una parte muy importante en el cómic, y es saber qué información va en cada página. O sea, a diferencia de una novela, El Quijote, por ejemplo, El Quijote da igual, si yo qué sé, si lo ponemos, lo maquetamos con, yo qué sé, con un cuerpo 8, pues bueno, llegará un momento en el que la información vendrá por aquí y acabará aquí. Y si lo ponemos con cuerpo 12, pues se partirá por otro lado las escenas y acabará en otro lado. En una novela no pasa absolutamente nada, pero en un cómic no. En un cómic tenemos una unidad, que es la doble página, y dentro de esa unidad se subdivide en una página. Y esto es como, bueno, como nuestro, digamos que nuestro lienzo, y tenemos que colocar la información ahí, y no nos vale donde vaya a parar una viñeta, ¿no? Hay veces que he hecho muchos cómics de encargo, pero alguna vez he hecho alguno, ¿no? Y de repente quien te lo ha encargado dice, no, pues añade una viñeta, ¿no? Como si esto fuese un Word, que metes una viñeta más y todo se te mueve y llega a otro lado. Y dices, no, a ver, la página, como decía antes, ¿no? Funciona a un nivel narrativo y a un nivel estético. Y entonces esta es la parte más o menos que se hace con estos garabatos, ¿no? Es decidir qué parte de la información de ese guión que es corrido va a ir en cada página. Entonces vamos a ir dividiéndolo más o menos por momentos. Está claro que habrá cosas que no nos van a caber en una página y van a ir en 2, en 3 o en 4, pero posiblemente no irán en 4 y media o en 4 y un cuarto, sino que intentaremos arreglar aquello, y sabremos también que más o menos una determinada escena, un determinado diálogo nos tiene que durar esta página. No puede durar media página y seguir con lo otro porque narrativamente no fluye. Entonces tenemos que ir como encajándolo todo como si fuesen bits, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, no puede ser más pequeño que esto. O sea, es la página, y en algunos momentos tendremos que añadir, el guión no lo tiene, pero tendremos que buscar la manera de añadir algo, una viñeta, un comentario o algo así, para que todo nos cuadre. Y en otros casos, pues bueno, a veces tendremos que sacrificar igual una frase, una viñeta que nosotros pensábamos que podía funcionar, pero que no nos cuadra porque nos descoloca esto, pero no podemos meter más viñetas aquí. Y entonces, pues bueno, igual cogemos toda la información de 2 viñetas, la metemos en una. Tenemos que hacer como una especie de acrobacias para que nos vaya encajando todo en esa página y en esa doble página. Entonces esa es la labor de toda esta parte. Entonces lo que hago es, pues bueno, junto al guión, sobre todo los diálogos, voy marcando numeritos, y entonces me voy haciendo estos garabatos y voy viendo qué información tiene que ir en una página y cuál en otra. A ver, esto de aquí nada. Por ejemplo, bueno, no se llega a leer, pero ese trozo del guión es lo que representa lo que veis aquí. Primero están esos garabatos, como os decía, y después viene el boceto de la página y después el resultado final. Hay veces como este que no tienen mucho que ver. O sea, yo en cada fase me lo replanteo todo. Es decir, primero escribo el guión y más o menos lo doy por bueno. Pero cuando hago los bocetos me lo replanteo también el guión, si es la mejor manera como lo he contado, si se podría contar de otra manera, si los diálogos tienen que ser esos, otros. Cuando hago los bocetos y voy a pasar ya al lápiz, a la página definitiva, también vuelvo a hacer lo mismo y pienso si esa primera opción que había dibujado en los bocetos es la mejor opción posible o no. Y en esta, por ejemplo, cambia por varios motivos. Cambia porque cuando escribí el guión yo pensaba que la foto que tenía mi madre, esa foto que habéis visto pequeñita,
estaba hecha así, con un fotógrafo con su máquina y luego revelada en un estudio, y ya tenía la escena de cómo iban luego a recoger la foto y demás, pero un fotógrafo me dijo que no estaba hecho así, sino que estaba hecho con una cámara como esta, por unos fotógrafos que se llaman minuteros, que lo que hacían era revelar directamente, como veis en la viñeta, revelaban, metían las manos dentro y revelaban en esa cámara, que era también una caja oscura. Entonces, lógicamente, claro, me cambiaba en cierta manera la documentación, lo que ocurre. Y por otro lado, porque pensaba que había como muchas viñetas, ¿no? Para empezar una historia, pues pensaba que igual empezar con un poco menos de información. Y por otro lado también porque no cuadraban las cosas, ¿no? A veces son pequeños detalles, o sea, para que fluya la narración, a veces es cuestión de pulir todos los detalles. Y en esta, no sé si se llega a ver, bueno, esta es de las primeras páginas del cómic, la protagonista es Antonia, pero hablamos de Antonia en el texto, pero todavía no sabemos quién es Antonia. O sea, hablamos de que Antonia nunca entendió el proceso por el cual se crea una fotografía. Pero ¿quién es Antonia? Luego ya descubrimos que posiblemente sea la de en medio, pero pensé que igual se puede atinar un poco más. Entonces abajo lo cambié. Pues no se muevan. La primera viñeta no tiene texto y mejor así empezamos más tranquilos, sin demasiada información. No se muevan, vale. Y entonces Antonia nunca entendió el proceso y entonces ahí sí, ahí Antonia está en la escena en mitad y ya queda claro quién es. Y luego ya pasamos a lo que ocurría con el disparo y cómo se hace la fotografía. Entonces, vas puliendo, ¿no? Para que esa narración siempre sea lo más fluido que puedas. En otros casos prácticamente no cambia, ¿no? Como veis aquí, del boceto al resultado final, creo que lo único que cambia es el edificio. El resto prácticamente es igual. En otras, lo que os decía, ¿no? Le das una vuelta a todo. En primer lugar, me gusta que todo sea como muy sencillo, ¿no? Y en el boceto había una viñeta pequeña, luego una grande, una pequeña. Pensaba que simplificarlo, ¿no? Hacer todo como mucho más sencillo. Y luego, por otro lado, pensé que primero que no funcionaba bien mostrar la violencia tan explícita. Y luego que siendo mi abuela no quería dibujar esto. Entonces pensé en mostrarlo de otra manera, ¿no? Y es eso, más simbólico, ¿no? Pues la mano, el suelo, el botón que cae y como le falta un botón a la blusa, y luego sí, vemos también el golpe a la hija y demás. También muchas veces es como dónde pones, ¿no? Dónde pones la visión de las cosas, al igual que en el cine, ¿no? Y siempre cómo empiezas también una escena, ¿no? Es algo importante, ¿no? Esto también lo decía Hitchcock. Tiene un libro genial, uno que escribió Truffaut sobre Hitchcock, ¿no? Y la verdad es que explica muy bien lo que es la narración, y él habla también de que lo que hablábamos antes, ¿no? De que una narración tiene 3 actos, por así decirlo, ¿no? Planteas la historia, la desarrollas y la terminas. Y él decía que esto se llevaba también, este esquema, a todas las escenas. O sea, entonces todas las escenas tienen su planteamiento, su nudo y su desenlace. Entonces el planteamiento a veces también es muy importante, ¿no? Cómo empezamos una escena, porque de normal, digamos que los lectores tienen pereza siempre, ¿no? O sea, tenemos que ir enganchándolos para que sigan leyendo. Entonces cada escena es casi como un reto, ¿no? O sea, cómo hemos acabado la anterior y cómo empezamos la siguiente. Entonces tenemos que empezar también, hay de todo, o sea, esto no es como, se supone que, o yo lo tengo presente, que yo voy a un lector adulto que de normal no necesita demasiados estímulos para la lectura. O sea, yo no voy a adolescentes ni a gente que igual tiene este cómic pues un poco por obligación. O sea, yo confío en mis lectores, pero aún así intento, por un lado, pues lo que os decía, que la narración sea fluida, y por otro lado, pues eso, ¿no? Que vaya enganchando con la historia que vas contando, ¿no? Y para eso es muy importante también, pues eso, ¿no? Cómo empiezas las escenas. Bueno, ya estoy terminando.
Aquí otros bocetos del abismo del olvido, ¿no? En algunos casos también cambian por la documentación. Aquí, ¿no? Pues bueno, alguien me comentó que daban solamente una bala por fusil, pero luego un historiador me dijo, pues yo no tengo datos sobre eso. Pues bueno, obvio, ese dato ni lo muestro ni no lo muestro. Paso por él por encima y ya está, ¿no? Y lo hago como está abajo y pongo el foco en otros asuntos. En otras, como veis, no cambia prácticamente nada, ¿no? En esta que veis del entierro, prácticamente es lo mismo. A veces falta la documentación del sitio, que no. Yo hago muchas fotografías que luego utilizo, ¿no? Siempre que puedo, me voy a los sitios donde sucede la historia, ya más o menos con el guión en la cabeza o terminado, si puede ser, y entonces hago todas las fotografías que necesito. En este caso era muy sencillo porque es en un cementerio cerca de Valencia, entonces siempre que necesitaba algo iba allí y lo fotografiaba. Bueno, ya para terminar, como cierre. Bueno, hablamos antes, ¿no? de que en ese rollo, ¿no? En ese rollo de la idea, ¿no? del cómic perfecto que nunca llegamos a hacer, ¿no? Y que por eso volvemos una y otra vez a esa historia, ¿no? Para mí es el tema de la memoria, ¿no? Me parece que es un rollo de celo que da infinidad de posibilidades de sacar de ahí historias, ¿no? Si es verdad que si ahora pudiese ir para atrás, seguramente todos los cómics que tengo sobre la memoria, o la mayoría, se podrían agrupar en uno solo. O sea, podría cogerlos a todos y más o menos juntar Arrugas con Regreso al Edén, con La Casa, juntaría Los Surcos del Azar con El Abismo del Olvido, con tal, y haría solamente una historia, ¿no? Así no lo puedes hacer y acabas como, bueno, con trocitos de celo, ¿no? Pero sí, eso, si tengo algún tema sería la memoria, ¿no? Que como digo, es el que se repite en prácticamente todos mis cómics, ¿no? Y para acabar ya, ¿no? El motivo quizás, ¿no? Por el que hago cómics también, ¿no? Y que sigo haciéndolos a día de hoy. Yo soy de esa generación de gente que, bueno, que vio por primera vez La Guerra de las Galaxias en el cine. Y para mí fue como, bueno, como lo mejor que había visto en el cine, ¿no? O sea, por fin el cine había dado la gran obra. O sea, hasta ese momento no me interesaba, ¿no? Pero La Guerra de la Galaxia fue como, bueno, salí totalmente loco de ver esa película. Y yo quería volver a verla. Pero claro, hablamos de una época en la que, bueno, mis padres no me iban a llevar al día siguiente a ver la misma película. Y hablamos de un momento en el que, bueno, en el que este tipo de películas nos las echaban en televisión, no existía internet, ni el DVD, ni el VHS, no había ninguna forma posible de volver a ver esa película y volver a revivir todas las emociones que yo había sentido viéndola. Así que la única manera que se me ocurrió de revivirlo, pues bueno, fue encerrarme en mi habitación, hacerme mi propia versión de La Guerra de las Galaxias, ¿no? Que es esta que veis, bueno, del Imperio Contraataca es esta, ¿no? Que veis aquí, ¿no? Pero bueno, mientras estaba ahí, en mi habitación, dibujando mi cómic, volví a sentir, ¿no? Todas esas emociones que había sentido, lo que os hablaba al principio de ese viaje emocional. Para mí era como el gran viaje emocional, sentarme ahí, en el puff ese de mi habitación, a dibujar La Guerra de las Galaxias. Y me di cuenta también de que no tenía por qué ser fiel a la realidad, a lo que había visto, sino que podía reinterpretarlo, me podía meter en la historia, podía meter los chistes que me apeteciese, podía hacer mía La Guerra de las Galaxias. Y en definitiva, pues bueno, yo creo que eso es lo que sigo haciendo ahora con mis cómics. O sea, lo que hago es revivir momentos que para mí son especiales y al mismo tiempo, ¿no? Puedo ficcionar sobre ellos, no me ciño a lo que ocurrió realmente. O sea, para mí lo bonito de haber hecho, por ejemplo, La Casa, es que pude poner en boca de mi padre, pues bueno, palabras que nunca dijo, frases que nunca dijo, y yo responderle, ¿no? Digamos que eso es lo que a mí me gusta de los cómics y para lo que para mí es importante, ¿no? El recrear momentos especiales y el también, ¿no? El poder ficcionar sobre la realidad. Pues yo creo que ya está, ¿eh? Ya se ha dicho bastante. Muchas gracias.
No sé cómo vamos de tiempo. Sí, pues muy bien, pues si tenéis alguna pregunta. Muy bien, qué rápida. En comparación con esto que has hablado ahora Sí. de la narración, una manera de ficcionar la realidad, en comparación con los otros medios, ¿qué crees que es lo distintivo del cómic? ¿Qué crees que aporta el cómic como medio en sentido más formal? Bueno, yo creo que depende también de lo que busque cada autor, ¿no? Durante un tiempo yo creo que el cómic aportaba lo que de ninguna otra manera se podía mostrar. Y de hecho el cómic empieza haciendo ciencia ficción, mostrando mundos como Little Nemo, durante mucho tiempo, ¿no? Los superhéroes cumplían ese hueco que el cine no podía llegar. O sea, en el cine siempre veías como cosas cutres, ¿no? Hasta yo que sé, hasta la época ya de la madurez de los efectos especiales digitales, digamos que un cómic te llevaba a lugares donde el cine no te podía llegar, ¿no? Ahora ya eso empieza a ser complicado, ¿no? Y el cómic, para mí lo interesante es cuando se mueve en otros territorios, ¿no? En el territorio quizás más literario, en el de poder mostrar, al igual que la literatura, ¿no? El mundo interior de las personas, historias más íntimas, pero al mismo tiempo con el dibujo, ¿no? Que lo convierte en otra cosa, ¿no? Te lleva, yo creo que, a otro estado a veces más abstracto, ¿no? Al que no llegaría de esa misma manera la literatura, o llega, pero por otro camino. Pero creo que depende también un poco de cada autor, ¿no? De lo que busque cada autor. A mí, por ejemplo, del cómic me interesa, a mí me gusta mucho, pues bueno, me gusta mucho el ensayo, me gusta la historia, me gusta este tipo de libros. Pero es verdad que los libros siempre echo en falta, dices, bueno, todo esto que me has contado, ¿por qué no has hecho un dibujo, un esquema, ponme un mapa? Y me quedaría muy claro, ¿no? Pero parece que no, ¿no? Que con determinados ensayos es como que no haya nada gráfico. Y con los documentales me ocurre también un poco lo mismo, ¿no? Que a veces tienen demasiada información en muy poco tiempo y te gustaría tirar para atrás, detenerte un momento, que esto me lo den por escrito, que soy capaz de asimilarlo mejor. Pues yo creo que el cómic se mueve en esos dos terrenos. O sea, puede conseguir, digamos que explicar cosas muy áridas por medio del dibujo de una forma muy sencilla, y luego tiene la posibilidad que tiene la literatura, al final es literatura, de que el lector marca el tiempo, y si te pierdes vuelves para atrás, te detienes en una viñeta. Digamos que eso es lo que hace especial también al cómic. Sí. Una pregunta, referente a lo que acabas de decir ahora, el tiempo del cómic, por ejemplo, es diferente al tiempo del cine. He leído La Casa y he visto la película, y hay partes, no sé, sería una doble pregunta. Sí. Hay partes que se rellenan, lógicamente, para hacer la película, la duración. Esas partes están consensuadas, y te pongo un ejemplo, esta parte que aparece del perfume del hermano en la película, que no está en el cómic. ¿Eso es obra del director, tuya, consensuada? Sí. No, la verdad es que ya hace tiempo que no me meto en las películas. Empecé, sí que involucrándome, a mí me gusta mucho el cine y la animación, y cuando se hizo Arrugas estuve muy presente en el guión, en la dirección de arte. Luego se hizo otra después, que se llamaba Memorias de un hombre en pijama, que estuve metido, pero luego me desencanté bastante, porque nunca puedes controlar el proyecto del todo. Entonces estar ahí perdiendo el tiempo, pues bueno, al final. Y ahora lo que hago es que si no me dicen nada, pues bueno, yo sigo con mis proyectos, y el director es el que se encarga de hacer la película, y a mí me preguntan, pero poco. O sea, ¿Cómo es tan personal? ¿Cómo te sientes cuando se le ha dado una vuelta a eso, se ha movido para otro lado? Bueno, claro, depende de quién lo haga. Por ejemplo, con Alex, que es el director de La Casa, él tenía como mucho miedo, él era muy respetuoso con el cómic, y además muy inseguro, ¿no? Y durante mucho tiempo me dijo que no sabía muy bien qué me iba a parecer, porque era la historia de mi padre y demás, y más o menos le dije lo mismo que me había dicho Fernando Marías. Le dije que, bueno, que ahora mi cómic es esto, ahora va a ser tu película, y le dije que no tuviese miedo en utilizar a su padre para sentir de verdad la historia como suya. Y él cogió cosas de su relación con su padre, que no están en el cómic, pero yo creo que casan bien. O sea, en general estoy muy contento de la adaptación que hizo Alex de La Casa, y más porque es una historia que yo creo que es muy poco cinematográfica también, porque es una historia de diálogos, que prácticamente no sucede nada.
no hay grandes dramas que muevan mucho la narración, pero la verdad es que yo creo que lo ha adaptado muy, muy bien. Pero también es lo que tú dices del tiempo, ¿no? ¿Cuánto dura la casa en tiempo? Pues es muy relativo, ¿no? Porque en el cómic es muy, digamos que es muy abstracto también, porque tienes una frase que te puede durar 4 páginas si quieres, y la puedes ir cortando, poniendo. Entonces no dura un cómic lo que tú tardas en leerlo, sino que es un tiempo, un silencio, es otra duración. Entonces, pues bueno, pero yo creo que Alex lo ha hecho muy bien. Sí. Una pregunta por aquí. Espera, ¿había una ahí al fondo? Se me están viniendo ahora a la cabeza algunas páginas de la novela de la casa y ilustras cosas tan intangibles como un flashback, un recuerdo efímero, toda una mini historia dentro de la historia y el paso del tiempo. Y quería preguntarte cómo se te ocurre, cómo puedo hacer que pase el tiempo, pues 7 viñetas en negro. Ya. Pues van saliendo poco a poco, algunas salen en el guión y otras salen cuando empiezas a dibujarlo. Y es algo que he ido descubriendo con el cambio de formato también. Cada vez me gusta más el apaisado porque me permite eso, me permite jugar con los tiempos. A ver si tengo por aquí la de la casa, por ejemplo. No me acuerdo dónde estaba. A ver. Llego. Aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, necesitas el paso del tiempo y me sirve el apaisado, me viene muy bien para esto, porque son casi como 2 narraciones en paralelo, ¿no? O sea, una contemplativa, en la que puede ser lo que está mirando él, pero también puede ser el paso del tiempo, y luego otra en la que sucede todo, ¿no? Donde están los diálogos. Entonces hay cosas que se te van ocurriendo, ¿no? Al final es un poco... a mí me gusta mucho la música, ¿no? Y hice un cómic con un amigo músico en el que comparábamos un poco, ¿no? El cómic con la música, con lo que es una canción. Y es verdad que hay algo que yo no había caído y que hago y que no sabría muy bien decir por qué, pero que a fin de cuentas es la melodía. Entonces hay algo en la narración, cuando la estás haciendo, primero yo creo que tú eliges, claro, el género, ¿no? O sea, si voy a hacer rock, estoy haciendo, yo qué sé, una bachata o lo que esté haciendo, ¿no? Y eso ya te lleva a un ritmo determinado. Pero dentro de eso tú tienes como una melodía en la cabeza, que a mí me costaría mucho explicarlo, ¿no? Pero eso que tienes en la cabeza te marca que después de determinada cosa tiene que haber una pausa, o ahora tengo que acelerar, ahora tengo que frenar. En cierta manera, cuando ya estás muy metido en lo que estás haciendo en la historia, va solo, ¿no? Y es como que lo tienes en la cabeza y lo estás visualizando con ese tiempo, ¿no? Y sabes que, bueno, pues ahora, yo creo que ahora toca, seguramente hay una razón, y seguramente si me pusiese a analizarlo, lo habría. Seguramente los silencios en muchas partes funcionan como reflexión de lo que has leído. Entonces, un silencio en un momento dado te dice, es como un resumen de todo lo anterior. O sea, pues seguramente este que está aquí, no recuerdo dónde venimos, pero ese silencio dice mucho porque ha habido un antes y sabemos más o menos lo que está pasando, lo que está pensando del paso del tiempo y demás. Entonces necesitas ese silencio que también es como una pausa en la narración. Entonces, más o menos, de alguna forma que se podría analizar, vas viendo cuándo necesitas el paso del tiempo, cuándo necesitas acelerar las cosas, cuándo te detienes, y cada vez más le voy perdiendo un poco también el miedo a no tener prisa. O sea, cuando empecé mis primeros cómics, El Faro, Arrugas, bueno, Las calles de arena diferente, El invierno del dibujante, por ejemplo, era como que tenía como una prisa de llegar al final de la historia, porque no tenía, en cierta manera, mucha seguridad de si iba a ser capaz de mantener la atención de los lectores. Entonces era como de, bueno, pues mi esquema,
aquí, lo más rápido posible, sin mirar a los lados, y luego llego aquí y ya está la historia, ¿no? Y más o menos funcionan todos esos cómics, pero si los hiciese ahora no tendría ningún miedo de mirar hacia los lados en la historia. Es decir, vale, yo ya sé que la estructura esta me funciona y se mantiene, pero no tengas prisa, vamos a disfrutar del camino. Entonces pararía y miraría para un lado, para el otro, me detendría con un personaje, contaría, yo qué sé, pues cómo se va a comer ese día. O sea, cada vez me interesa más eso, ¿no? O cada vez me siento más seguro para añadir, no sé si es paja, ¿no? O sea, decía, de nuevo, vuelvo a Hitchcock, ¿no? Decía Hitchcock que la ficción es quitar la parte aburrida a la realidad, pero eso es muy relativo, lo que es aburrido, lo que no, porque sin embargo también me gusta otro tipo de directores, otro tipo de novelistas, que lo que más me gusta de ellos es cómo crean un ambiente, cómo el humo en sí es la historia. Entonces, cada vez le dedico más tiempo a ese tipo de cosas, pero es verdad que tienes que saber dosificarlo y saber dónde pararte a mirar y dónde tienes que volver a continuar con la historia. Pero es un poco eso, ¿no? Dejar escuchar, esto, claro, es verdad que decir esto y no decir nada es lo mismo, pero es dejar escuchar a la melodía que tiene la historia. Sí, espera, ¿había una al fondo? ¿Alguien había dicho? Sí. Es muy sencilla la pregunta. Bueno, visto desde fuera, por lo menos personalmente, hay admiración y en el sentido de una persona que ha tenido mucho éxito, ¿no? Pero me gustaría saber qué es el éxito para ti. Caray. Pues, bueno, el éxito es esto, joder, que me estéis escuchando todos atentamente, ¿no? Yo que soy súper inseguro de las cosas que hago. A ver, para mí el éxito, bueno, hay muchas cosas. En primer lugar, es poder vivir de lo que siempre ha sido mi sueño, que es hacer cómics, ¿no? Vivir de la cultura en sí ya es como un logro. Tampoco creo yo que los que viven de la cultura sea mejor que los que no pueden vivir de la cultura, pero para mí, bueno, es un éxito poder vivir de ello. Es verdad que me lleva a tener que producir con más regularidad que otros tipo de autores que no viven del royalty que genera su obra y que la compaginan con otras cosas. Yo podría vivir solamente de las ventas que generan mis cómics. Entonces, en ese sentido, me considero afortunado. Y luego, por otro lado, la libertad que supone para mí el tener éxito. Es decir, para mí el éxito es libertad. O sea, yo no tengo ningún problema en hacer la historia que me apetezca hacer de momento. Igual algún día empiezo a meter la pata y ya nadie confía en mí y no tengo lectores. Pero de momento, o sea, puedo hacer cualquier tipo de historia que me apetezca y siempre tengo como lectores detrás que me lo permiten, ¿no? Que las leen y me permiten vivir de ello, ¿no? O sea, para mí eso es como un gran logro. O sea, cada vez que lo pienso, prefiero no pensarlo porque, como os decía antes, ¿no? O sea, los autores en general viven de los royalties que genera su obra, que no sé si lo sabéis, pero bueno, del precio de venta al público, si un libro, un cómic vale 20 euros, pues al autor le llegan unos 10 euros. O sea, es un 10% del precio no, espera, que digo yo. Un 10%, perdón. De 20 euros me llegan 2 euros de cada, ojalá, de cada cómic que vendo. O sea, si vendo muchos, me llegaría pues igual un 12, un 13, depende, ¿no? Del acuerdo que tenga con la editorial. Pero imaginaos la cantidad de libros que hay que vender pues eso, a 2 euros el libro para que te compense 2 años y medio de trabajo. O sea, es una locura pensarlo así. O sea, yo vivo de esto, pero prefiero no pensar que para llegar a fin de mes se supone que en todas partes del mundo siempre hay alguien que está comprando alguno de mis cómics. O sea, es algo que cuando lo mío no es que estén comprando, yo qué sé, manzanas o pan o algo que es de primera necesidad, sino que alguien pase por la calle, entre en una librería, que eso ya es como un logro, y de todo lo que hay decida comprar mi cómic. O sea, es algo que cada vez que lo pienso me entra ansiedad, porque de momento funciona, pero igual deja de funcionar de golpe. Entonces, para mí el éxito es eso, es no
tener una libertad absoluta, ¿no? Poder vivir de esto sin ninguna preocupación. Sí. Sí, yo quería preguntar algo antes de la música. ¿Ha pensado en algún momento de qué manera podría integrarse la música dentro del cómic? Es decir, acompañar una especie de banda sonora. Sí, la verdad es que es una combinación que siempre se ha dado, ¿no? La de la música y la del cómic, ¿no? En cierta manera también, ¿no? Podríamos diferenciar algo más abstracto, ¿no? Como es la música, que sería el dibujo, y esa parte más concreta de la letra de la canción con el texto que aparece en un cómic, si es que lo lleva, ¿no? O sea, tiene como una similitud, ¿no? Y siempre ha habido como mucha conexión entre el mundo del cómic y el mundo de la música. Pero es verdad que la música tiene una duración concreta, que es la que es. O sea, pues una canción dura 2 minutos o dura 20 minutos o lo que sea. Sin embargo, la lectura de un cómic es algo muy, muy libre. Entonces es muy difícil casar una cosa con la otra. ¿Cuánto tiempo tarda en leerse una viñeta o en leerse una página o en leerse un cómic? ¿Qué hacemos? ¿Lo paramos en un momento dado? Quería decir, el crear un conjunto de canciones, no una sola música, sino un conjunto de canciones que completaran la ambientación o determinados pasajes de lo que es el cómic. Sí. Sí, precisamente lo que contaba antes de este cómic de La Encrucijada, lo hice con José Manuel Casán, que es el cantante de Seguridad Social, y un poco nuestra idea era esa, ¿no? de trabajar, de plantar los dos la misma semilla y que de la suya surgiese una canción y de la mía unos relatos. Entonces hablábamos de géneros musicales y de una idea, de un argumento más o menos, de una idea de lo que podría ir la canción. A veces era al revés, a veces a mí se me ocurrió un relato y él lo convertía en canción. Entonces era como un fluir, de plantar juntos una semilla de la que crecería una canción y crecería una historia. Entonces, pues bueno, fue un experimento curioso, pero sobre todo por eso, por ver, ¿no? Porque para mí la música es, bueno, me gusta mucho y quería aprender un poco, ¿no? de dónde surge, ¿no? una canción, y al final me di cuenta de que, bueno, en el fondo es del mismo sitio de donde surge un cómic. Sí. Bueno, yo te quería hacer una pregunta en concreto sobre la casa, porque he visto que en el proceso de tu trabajo utilizas muchos esquemas y en concreto en la casa tienes unas páginas, no ya en el proceso, sino en la obra, tienes unos cuantos esquemas que forman parte, en concreto hay una representación en territorio, ¿no? La propia casa, la visión arquitectónica, y tiene una página muy bonita donde cortan un árbol y en los anillos del árbol se puede viajar en el tiempo en una especie de secuencia que está así conectada de una forma muy original. Entonces la pregunta es un poco cómo llega a introducir este tipo de narrativa que está un poco convencional. Sí. Tu obra, de hecho, tienes como pequeñas píldoras, pero no es habitual. Sí. Bueno, un poco por lo que os decía antes, ¿no? Porque cada vez intento salirme más de las influencias del mundo del cine, ¿no? Porque para mis historias me limitan en cierta manera. O sea, cada vez intentas encontrar pues bueno, tus herramientas para contar las historias que tú quieres contar, ¿no? Y hablábamos antes de que cada vez más mis historias van hacia lo íntimo, ¿no? A intentar mostrar lo que sienten los personajes más que lo que hacen, que también, que eso es de lo que siempre se ha hecho en el mundo del cómic, pero digamos que el lenguaje ha evolucionado durante mucho tiempo para mostrar las acciones de la gente. Entonces tienes que a veces esforzarte en buscar esas soluciones, porque de normal puedes encontrar otras con una cámara, digamos, ¿no? Entonces sí que me esfuerzo en buscar. Por eso lo que os decía de que cuando escribo el guión intento no cerrar ya la historia y dejarla abierta. Entonces igual no recuerdo cómo, pero que en ese caso concreto, pero igual es como de, bueno, y entonces veremos cómo el paso del tiempo ha afectado yo que sé, a la familia, por ejemplo. Y entonces pienso, cuando llego a ese momento que no está descrito, que lo he dejado ahí un poco ambiguo, cómo se podría contar eso. Entonces, bueno, pues pienso igual en lo del árbol cortado. También me ha ayudado mucho el haber trabajado en prensa. En prensa, al final, intentas sintetizar muchas veces todo un artículo en una imagen, y normalmente no es una imagen
literal de algo que se cuenta, sino que intenta, yo qué sé, pues la inversión en África, por ejemplo, pues no, lo normal es que sea algo simbólico. Igual coges que África es como una hucha y hay una mano que está metiendo una moneda en el mapa. Entonces digamos que te lleva a pensar de otra manera, y eso la verdad es que me ha servido mucho para buscar este tipo de imágenes, ¿no? Que luego yo creo que en el cómic funcionan muy bien, por lo que hablamos. Al final no es imagen real, o sea, es dibujo. Entonces da igual que dibujes algo que podrías encontrarte a dibujar algo que no podrías encontrarte, que es una representación de una, yo qué sé, de un símbolo o lo que sea. Pero sí, a veces me esfuerzo, a veces salen, como digo, se te ocurre en el guión y lo dejas, y otras veces no, y incluso a veces lo hago al revés. Es decir, ya lo tengo dibujado de una forma, digamos, realista, y pienso, joder, vamos a volver atrás y a ver si se me ocurre otra manera de contar esto que funcione mejor. Pero cada vez lo intento más, ¿no? Me intento esforzar más en ese camino, y en ese sentido yo creo que de todos los cómics que he hecho, me parece que el que más cómic es Regreso al Edén, que es el que utiliza más herramientas que solo las puedes utilizar en el mundo del cómic, que no tienen traducción directa ni a la literatura ni al cine. Y cuando das con eso es cuando piensas que realmente estás haciendo un cómic, ¿no? Y me pasa pocas veces, y yo creo que el más cómic de todos los que he hecho es Regreso al Edén. Sí. Cuando trabajas con historias personales, ¿cómo gestionas la reacción que pueda tener tu entorno? O sea, ¿cómo sopesas reflejar la realidad que te está inspirando para la historia y pensar cómo puede hacer sentir a un amigo o a un familiar? Sí, vale, eso es complicado. Y sí, me lo pienso muchas veces. Hay veces que no tiene mucha importancia. Por ejemplo, en la casa, claro, estás mostrando tu vida personal, que yo ya estoy acostumbrado, yo me doy permiso, pero también estás sacando la vida de mis hermanos. Entonces intento cambiar un poco las cosas. Ahora estoy trabajando en una historia que es quizá la más personal de todas, con personas muy concretas. Entonces lo que hago es, cuando escribo el guión, lo hago totalmente realista, con los nombres de las personas reales, y todo igual. Y eso me ayuda a tener, o sea, uno de los grandes problemas también muchas veces cuando estás contando una historia es que los personajes sean o parezcan reales. Al final nunca son reales, o sea, es algo que tú te estás inventando, pero tienes que hacerlos que parezcan reales. Entonces lo que hago yo siempre es coger personas reales. Entonces esta historia, por ejemplo, que estoy trabajando ahora, yo hago el guión con personas reales, y ese guión no lo va a ver nadie, espero no sacarlo en ninguna charla ni nada de esto. Entonces tienen todos los nombres reconocibles, y a mí me viene muy bien porque si estoy hablando de tal persona, sé cómo habla, sé los dejes que tiene, sé cómo se mueve, sé, bueno, todo esto. Entonces el guión lo termino así, y cuando empiezo a dibujarlo, lo que hago es cambiar el aspecto y cambiar los nombres. Entonces con eso pienso que ya, digamos, he barajado bastante las cosas y nadie va a reconocerlo. Pero a mí me sirve de mucho el escribir el guión con los personajes reales. Seguramente habrá gente que se reconocerá y demás, pero en esto la verdad es que soy bastante egoísta. O sea, yo lo hago y luego ya veremos. Y de momento no he tenido muchos problemas. Alguno me ha causado, pero puede más para mí, ¿no?, en la necesidad de contar, que el que luego se puedan enfadar conmigo. Pero ya veremos el último. Bueno, podemos. Sí. Pues te quería preguntar, en tu relación con la editorial, digamos, ¿en qué estado suele presentar el proyecto de sí. avance, digamos? Vale. Pues, a ver, yo cuando trabajo habitualmente con mi editorial, que es Astiberri, ya es una relación de muchísimos años, y ellos ya son capaces de ver más allá de lo que yo les presento. Entonces, de normal, lo que hago es les paso una pequeña sinopsis, porque muchas veces cuando empiezo el proyecto yo tampoco tengo muy claro
mucho. Entonces le paso, pues yo qué sé, pues pues va a ser pues 3 hermanos en una casa y que se ha muerto el padre y la relación que van a tener entre ellos. Seguramente, si no fuesen mis editores de toda la vida, no me comprarían esa idea ni de casualidad, o sea, la idea menos comercial del mundo, pero ellos confían en mí, entonces mi forma de trabajar ya es muy, muy sencilla, pero sí que voy compartiendo todo el proceso con ellos. Entonces primero hago esta pequeña sinopsis y confían en mí, nunca me han puesto ninguna pega, y lo que hago es escribir el guión. Entonces una vez tengo el guión lo comparto con mis editores y de normal, bueno, ellos también les parece todo bien, pero me hacen a veces comentarios de, pues yo veo apresurado el final, o yo veo demasiado explícito el final, o esta parte de aquí no se entiende, o a mí esto se me ha hecho un poco largo, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, de normal no hago caso a ninguna, salvo que coincidan con algo que tú ya tienes miedo y que tú ya tenías esa duda. Y entonces dices, es verdad, yo ya había pensado que esta parte se hacía un poco pesada. Y si es un comentario que yo no creo en ello, o lo dejo como está, o lo comento con alguien más. Y se lo doy, tengo como un grupo de amigos también, de confianza, y les paso el guión y me comentan, oye, ¿esta parte de aquí se te ha hecho aburrida o no? O tal. Entonces tengo como varias opiniones, pero en general la de mi editor es la que vale. Y luego cuando dibujo los bocetos hago lo mismo, lo comparto con mis editores y me comentan cosas. O sea, de normal, durante todo el proceso estoy trabajando con ellos. En otros casos, como es cuando trabajé una vez para una historia con DC Comics, que me encargaron hacer un Batman, entonces claro, con ellos no me funcionó así. Entonces yo les conté la sinopsis de mi historia y la sinopsis era Bruce Wayne está de vacaciones en Benidorm y se encierra en la habitación y no le pasa nada. Y ahí veremos si es capaz de vivir sin Batman o sí. Y entonces me dijeron, hostia, esto no. O sea, esto no es lo que queremos. O sea, nosotros queremos acción, queremos que haya peleas, que haya tal. Esto es una historia que no pasa nada. Entonces era, no, es que es una historia sobre el aburrimiento. Pues no hagas esto. Y entonces al final hice eso, pero tuve que ir más allá. En lugar de presentarles un plan B con otra sinopsis con acción, lo que hice fue dibujarlo. Entonces dibujé los bocetos de la historia y se los envié. Entonces cuando lo vieron dibujado sí que entendieron la historia y me dieron el ok, porque es verdad que, como digo, ¿no? La sinopsis de mis historias no venden nada, porque no son grandes temas, ni grandes ideas, ni nada espectacular. Entonces en esos casos sí que necesito ir un poco más allá y mostrarlo lo que quiero hacer. ¿Sí? ¿La última? ¿No da tiempo? ¿Sí? Bueno, tú trabajas has hecho con la memoria y sobre todo dentro de tus proyectos personales. ¿Cómo haces para luchar contra esa necesidad de ser fiel a la realidad por el bien del guión? O sea, al final el guión tiene importancia y que tenga un interés y que mantenga ese interés durante la historia tiene más importancia que la realidad sea igual. Sí, vale. Esto es complicado, pero bueno, yo tengo claro que estoy haciendo ficción. O sea, yo no hago no ficción. Entonces tengo como dos niveles de... O sea, yo no hago cómics... ¿Conocéis a Joe Sacco, por ejemplo? O a Guy Delisle, o otros autores que hacen periodismo o hacen ensayos en cómic. O sea, yo tengo claro que hago ficción. O sea, no, aunque el último cómic estaría un poco a camino entre la ficción y la no ficción, pero yo tengo claro que hago ficción. Entonces hay cosas con las que me permito ficcionar y cosas con las que no. O sea, nunca me permito ficcionar con el contexto histórico. O sea, si hago una historia que está situada en los años 50, intento que no haya nada que no sea real. O sea, todo tiene que estar, pues incluso hay veces que tengo ya historiadores o investigadores de cabecera y me revisan las cosas para no meter la pata. Entonces, en ese contexto soy totalmente fiel a la realidad. Pero luego, a la hora de los personajes, sí que me tomo mis licencias. Incluso en las más personales, Regreso al Edén es una historia sobre mi madre y donde mi madre no se acuerda,
pues cojo la memoria de mi tía que tiene la misma edad que ella. Entonces me vale, su experiencia la complemento. O de repente estoy, yo qué sé, leyendo una entrevista de algo y alguien cuenta alguna vivencia suya de esa época, y digo, pues mira, esto también me podría encajar, y la meto. Entonces, a la hora de los personajes sí que tengo como más flexibilidad, porque de ningún momento digo que es mi madre en concreto, una persona que le pasaron estos hechos. Por ejemplo, en El abismo del olvido, que es el último, ahí sí que voy con un poquito más de tiento, porque es una historia sobre represaliados, gente que acabó fusilada, y son gente concreta, con nombres y apellidos. Entonces ahí sí que no me quiero inventar nada. Pero también es verdad que lo que sabemos de esas personas, claro, ya no están vivas, lo que sabemos de ellas son lo que nos cuentan gente que a veces no es ya ni de primera mano, sino que son los hijos pues bueno, de las madres de esas personas o lo que fuese. Entonces hay muchas lagunas, y esas lagunas sí que las puedo rellenar con ficción. Y luego, por otro lado, esos testimonios supuestamente de realidad, a veces cuando los contrastas con historiadores o con investigadores, te dicen, bueno, pues esto no podría ser así, o no estuvo en esta cárcel, o en esta cárcel no ocurría eso, igual este recuerdo es de otra cosa. Entonces también lo que a veces damos por bueno de la memoria no es correcto. Entonces tienes que reconstruirlo de otra manera. Entonces, pues bueno, funciona como a diferentes niveles todo esto de ser fiel a la memoria. ¿Sí? Es sobre el proceso de trabajo que tenéis en la editorial y tal. ¿Usted trabaja principalmente en tradicional y luego la editorial se lo digitaliza? No, de normal tú das el material terminado. O sea, yo trabajo en analógico y la parte final en digital. Y yo hago todo el proceso. O sea, a la editorial lo que le envío, una vez he terminado el cómic, es un archivo digital. O sea, le envío una carpeta con todas las páginas, con un texto editable también, porque luego se va a traducir en diferentes idiomas, o hay un corrector detrás que igual encuentra pues alguna errata, algún error o lo que sea y necesitas cambiarlo. Entonces yo le paso mis archivos, por un lado, todo acoplado, yo trabajo pues, bueno, por capas como cualquier otro, por capas y demás, todo acoplado, listo para imprimir. Yo trabajo en CMYK y por otro lado una capa con los textos editables para que ellos puedan cambiar cualquier cosa, o luego cuando venden el material a otros países, que puedan ellos, a partir de mi tipografía, poder traducirlo y editar ese texto. Bueno, estaríamos toda la noche preguntándote, pero sabemos... Muy bien, pues muchas gracias.